Imaginen conmigo esta escena. Una mujer sentada frente a mí en el consultorio, con las manos apretadas sobre su regazo, los nudillos blancos de tanta tensión. Me mira y me dice: Nilda, siento que me estoy tragando las palabras, que si no digo lo que pienso, voy a explotar. Pero cuando hablo, todo se destruye. Esa imagen, esa tensión entre el silencio que duele y la palabra que hiere, es algo que he visto repetirse miles de veces en mis años como psicoanalista. ¿Alguna vez te has sentido así? Atrapado entre decir y callar, como si ambas opciones te quitaran un pedazo de ti mismo. Hoy quiero llevarte a un viaje conmigo, a través de uno de los descubrimientos más importantes de mi trabajo. Existe un silencio que no es represión, sino poder. Un silencio que no te destruye, sino que te construye. Y al final de esta conversación voy a compartir contigo una clave terapéutica que cambió para siempre la forma en que acompaño a las personas en sus procesos de transformación. Es algo que transformará tu manera de entender el silencio, la palabra y el verdadero empoderamiento. Soy Nilda Chiaraviglio. Durante décadas he trabajado con personas que llegan a mi consultorio cargando el peso de lo no dicho, de las palabras guardadas como piedras en el pecho, y también con personas que han hablado demasiado, que han vaciado su interior sin medida y se sienten más vacías que antes. Esta paradoja me ha acompañado toda mi vida profesional. El silencio y la palabra no son enemigos, son dos caras de una misma moneda, y aprender a transitar entre ellos es uno de los actos más revolucionarios que podemos hacer por nuestra salud emocional. Déjenme contarles cómo llegué a comprender esto. No fue a través de un libro, aunque he leído cientos. No fue en un congreso internacional, aunque he asistido a muchos. Fue en mi propia historia, en esas tardes largas de mi infancia en Argentina, cuando aprendí que había silencios que protegían y silencios que asfixiaban. Mi abuela, una mujer fuerte de origen italiano, tenía una frase que repetía como un mantra: no todo lo que se siente se dice, pero todo lo que se siente se trabaja. Años después, cuando ya ejercía como psicoanalista, entendí la profundidad de esas palabras. No se trataba de reprimir, se trataba de discernir, de aprender a reconocer qué merece ser dicho, a quién, en qué momento y qué necesita ser procesado primero en el silencio fértil de nuestra propia conciencia. Recuerdo a una paciente, llamémosla Laura, que vino a verme hace algunos años. Laura era una mujer de unos 35 años, profesional exitosa, inteligente, articulada, pero llegó a mi consultorio con una angustia profunda. Me siento invisible, me dijo. Hablo y hablo, pero nadie me escucha. Es como si mis palabras no tuvieran peso. A medida que avanzamos en nuestras sesiones, descubrimos algo fascinante. Laura hablaba constantemente porque tenía terror al silencio. El silencio para ella significaba abandono, significaba que si no llenaba cada espacio con palabras, las personas se irían. Y entonces hablaba de todo y de nada, vaciaba su mundo interior sin filtro, sin pausa, sin discernimiento. Sus palabras habían perdido valor precisamente porque no había silencio que las enmarcara, que les diera contexto y peso. Juntas iniciamos un trabajo delicado. Le propuse algo que al principio le resultó aterrador: aprender a habitar el silencio, no como un castigo, no como represión, sino como un espacio de gestación. Le pedí que durante nuestras sesiones, cuando sintiera esa urgencia de llenar el vacío con palabras, se detuviera, que respirara, que sintiera la incomodidad sin huir de ella. Los primeros intentos fueron dolorosos. Laura temblaba, lloraba, sentía que el silencio la iba a devorar, pero poco a poco algo empezó a cambiar.
En esos momentos de silencio, Laura comenzó a escucharse a sí misma. Comenzó a sentir qué era lo que realmente necesitaba decir y qué era solo ruido para evitar el vacío. Este es uno de los principios fundamentales de mi enfoque terapéutico. El silencio no es la ausencia de comunicación. El silencio es el útero donde nace la comunicación auténtica. Pero ojo, no todos los silencios son iguales. Hay silencios que matan y silencios que dan vida. Y aprender a distinguirlos es parte del proceso de maduración emocional. El silencio que mata es aquel que nace del miedo, de la vergüenza, de la creencia de que no merecemos ser escuchados. Es el silencio de la sumisión, el que tragamos cuando sentimos que nuestra voz no importa. Ese silencio se convierte en resentimiento, en rabia contenida, en síntomas físicos, en explosiones descontroladas. Ese silencio duele porque no es elegido, es impuesto. Pero existe otro silencio, el silencio que empodera. Es el silencio que elegimos conscientemente cuando reconocemos que no todo merece nuestra energía. Es el silencio que sostenemos cuando comprendemos que algunas batallas no se ganan con palabras, sino con presencia. Es el silencio que habitamos cuando estamos procesando algo profundo, cuando necesitamos tiempo para entender qué es lo que realmente sentimos antes de ponerlo en palabras. Este silencio es fértil, es creativo, es poderoso. Y créanme, este silencio asusta a quienes están acostumbrados a controlarnos con su propio ruido. Piensen en esto por un momento. ¿Cuántas veces han sentido la necesidad de explicarse, de justificarse, de llenar cada espacio con palabras para que el otro no se enoje, no se vaya, no los malinterprete? ¿Cuántas veces han hablado no porque tuvieran algo que decir, sino porque el silencio les resultaba intolerable? Esa intolerancia al silencio es uno de los síntomas más claros de una sociedad ansiosa, de una cultura que confunde acción con movimiento constante y comunicación con verborragia. En mi práctica clínica, especialmente aquí en Argentina y en América Latina, veo cómo las dinámicas familiares están atravesadas por esta cuestión. Venimos de culturas donde se habla mucho, donde la palabra es central, donde el silencio muchas veces es interpretado como distancia o rechazo. Y sin embargo también venimos de familias donde hay cosas que nunca se dicen, secretos que se guardan bajo 7 llaves, dolores que se transmiten de generación en generación sin ser nombrados. Esta paradoja es fascinante y dolorosa a la vez. Recuerdo a otro paciente, llamémoslo Martín, un hombre de unos 50 años que llegó a mi consultorio después de un divorcio difícil. Martín era un hombre de pocas palabras, criado en una familia donde los hombres no hablaban de sus emociones. Los hombres aguantan, le habían enseñado. Y Martín había aguantado durante décadas. Había guardado silencio sobre sus miedos, sus inseguridades, sus necesidades afectivas. Hasta que un día su esposa le dijo que ya no sabía quién era él, que vivir con alguien tan silencioso era como vivir sola. Martín llegó a mi consultorio confundido. Él había creído que el silencio era fortaleza y ahora descubría que su silencio había sido una forma de ausencia. El trabajo con Martín fue diferente al de Laura. Mientras que Laura necesitaba aprender a callar, Martín necesitaba aprender a hablar. Pero no a hablar de cualquier cosa, sino a hablar desde su verdad, desde su vulnerabilidad. Le enseñé algo que considero fundamental, la diferencia entre el silencio defensivo y el silencio reflexivo. El silencio defensivo es el que usamos como escudo para no ser vistos, para no ser heridos. El silencio reflexivo es el que usamos como puente para conectar con nosotros mismos antes de conectar con el otro. Martín había vivido toda su vida en el silencio defensivo y ahora necesitaba aprender que hablar de sus emociones no lo hacía débil, sino real. Esta distinción es crucial.
porque muchas veces confundimos empoderamiento con endurecimiento. Creemos que empoderarnos significa construir muros, no dejar que nadie nos vea vulnerables, guardar silencio sobre nuestras necesidades para no depender de nadie. Pero eso no es empoderamiento, es aislamiento. El verdadero empoderamiento viene cuando podemos elegir conscientemente cuándo hablar y cuándo callar. No desde el miedo, sino desde el autoconocimiento. Cuando sabemos que nuestro silencio no es cobardía, sino estrategia, y que nuestra palabra no es agresión, sino expresión de nuestra verdad. ¿Y cómo llegamos a ese lugar? ¿Cómo aprendemos a distinguir entre un silencio que nos empodera y uno que nos destruye? Esta es la pregunta que miles de personas me han hecho a lo largo de mi carrera. Y la respuesta no es simple porque requiere un trabajo profundo de autoconocimiento. Requiere que aprendamos a escuchar nuestro cuerpo, que es donde primero se manifiesta la diferencia. El silencio que mata se siente como una piedra en el pecho, como un nudo en la garganta, como una presión que no cesa. El silencio que empodera se siente como una pausa, como un respiro, como un espacio de calma antes de la acción. También requiere que aprendamos a distinguir entre lo urgente y lo importante. Vivimos en una época donde todo parece urgente, donde sentimos que tenemos que responder inmediatamente, opinar inmediatamente, reaccionar inmediatamente. Las redes sociales han amplificado esta sensación, pero la mayoría de las cosas que nos provocan, que nos irritan, que nos hacen querer saltar a defendernos o explicarnos, no son realmente importantes. Son ruido. Y responder al ruido solo genera más ruido. El silencio consciente nos permite discernir qué merece nuestra energía y qué no. Hace unos años trabajé con una joven, llamémosla Sofía, que estaba atravesando una situación laboral muy difícil. Tenía un jefe que la criticaba constantemente, que invalidaba sus ideas, que la hacía sentir pequeña. Sofía llegaba a casa todos los días con ganas de renunciar, de mandarle un mensaje diciéndole todo lo que pensaba de él. Sentía que si no lo hacía, iba a explotar. Trabajamos juntas en algo que yo llamo el espacio sagrado de la no reacción. Le propuse que antes de responder, antes de escribir ese mensaje, antes de decir esas palabras, se diera 24 horas de silencio. No para reprimir lo que sentía, sino para procesarlo, para preguntarse, ¿qué es lo que realmente necesito aquí? ¿Necesito descargarme o necesito cambiar mi situación? ¿Estoy buscando justicia o estoy buscando venganza? Al principio, Sofía resistió, pero si no le digo nada, va a creer que puede seguir tratándome así, me decía. Y ahí está el malentendido más grande. Creemos que nuestro silencio es permiso para que el otro continúe. Pero el silencio estratégico no es pasividad, es preparación. Durante esas 24 horas, Sofía no reprimió su enojo, lo trabajó. Escribió cartas que nunca envió, habló conmigo sobre lo que sentía, identificó qué límites necesitaba poner. Y cuando finalmente habló con su jefe, lo hizo desde un lugar de claridad y poder, no desde la emocionalidad desbordada. No fue una explosión, fue una conversación firme donde estableció sus límites y funcionó porque sus palabras tenían el peso del silencio reflexivo que las había gestado. Esta es una de las lecciones más importantes que he aprendido en mi trabajo. El silencio no es la ausencia de acción, es la antesala de la acción consciente. Cuando elegimos callar momentáneamente, no estamos renunciando a nuestra voz. Estamos honrándola, estamos dándonos el tiempo necesario para que esa voz sea auténtica, clara, poderosa, porque palabras dichas desde la reactividad rara vez logran lo que buscamos, generan más conflicto, más malentendidos, más heridas, pero palabras dichas desde la reflexión, desde el silencio fértil, tienen el poder de transformar relaciones. Y esto nos lleva a otra dimensión de esta paradoja. El silencio como forma de resistencia, en una cultura que nos exige opinar sobre todo, que nos presiona a posicionarnos constantemente, que interpreta nuestro silencio como complicidad o indiferencia. Elegir callar puede ser un acto revolucionario, no porque nos estemos escondiendo, sino porque estamos negando nuestra energía a lo que no la merece.
porque estamos diciendo, no voy a entrar en este juego, no voy a alimentar este drama, no voy a explicarme a quien no está dispuesto a escuchar. He visto personas transformarse cuando aprenden esto, cuando dejan de sentir que tienen que defenderse de cada crítica, explicarse ante cada malentendido, justificarse ante cada juicio, cuando comprenden que su silencio puede ser una declaración de independencia emocional. Y esto no significa volverse indiferente o cerrado, significa elegir a quién le damos acceso a nuestra vulnerabilidad, a nuestra verdad profunda. Significa reconocer que no todos merecen escuchar nuestra historia, que no todas las conversaciones merecen ser tenidas. Pero aquí viene algo importante que quiero que comprendan. Este silencio empoderado del que hablo no es algo que se logra de un día para otro. Es un proceso, requiere sanar heridas profundas, especialmente aquellas relacionadas con nuestra voz. Muchos de nosotros crecimos en ambientes donde nuestra voz fue silenciada, donde nos dijeron que los niños no opinan, que las mujeres no gritan, que los hombres no lloran, que nuestras emociones eran demasiado, que nuestras palabras molestaban, y esas heridas crean una confusión profunda. ¿Cómo distinguir entre el silencio que me impusieron y el silencio que yo elijo? La respuesta está en el cuerpo, siempre. El silencio impuesto se siente como ahogo. El silencio elegido se siente como expansión. El silencio impuesto nos hace pequeños. El silencio elegido nos hace presentes. Y aprender a sentir esa diferencia requiere práctica, paciencia, compasión con nosotros mismos. Requiere que nos demos permiso para experimentar, para equivocarnos, para callar cuando necesitamos hablar y hablar cuando necesitamos callar hasta que encontremos nuestro propio ritmo. En mis años de trabajo he desarrollado lo que llamo el mapa del discernimiento emocional. Es una herramienta que uso con mis pacientes para ayudarlos a navegar esta paradoja. Tiene 3 preguntas fundamentales que pueden hacerse cada vez que enfrentan la decisión entre hablar o callar. Primera pregunta, ¿desde dónde nace esta necesidad de hablar o callar? ¿Nace del miedo o nace del amor propio? Si nace del miedo a ser rechazado, a ser juzgado, a perder el control, probablemente estemos en territorio peligroso. Si nace del amor propio, del respeto por nuestra energía, del cuidado por la relación, estamos en territorio fértil. Segunda pregunta, ¿qué estoy buscando con mi palabra o mi silencio? ¿Busco descargarme o busco conectar? ¿Busco ganar o busco comprender? ¿Busco herir o busco sanar? La intención con la que hablamos o callamos determina el resultado. Palabras dichas con intención de herir, aunque sean verdaderas, destruyen. Silencios sostenidos con intención de castigar, aunque sean estratégicos, dañan. Pero palabras dichas con intención de construir, aunque sean difíciles, sanan. Y silencios sostenidos con intención de proteger nuestra paz, aunque incomoden al otro, fortalecen. Tercera pregunta, ¿este momento es el adecuado? A veces tenemos algo importante que decir, pero el momento no es el correcto. La otra persona no está disponible emocionalmente o nosotros no estamos en un estado que nos permita comunicarnos con claridad. Y está bien postergar. No es cobardía, es sabiduría. Elegir el momento adecuado para una conversación importante es un acto de madurez emocional. Así como elegir no tener esa conversación si sentimos que no va a generar nada constructivo, también lo es. Estas 3 preguntas han ayudado a cientos de personas en mi consultorio a salir de esa parálisis angustiante entre el hablar y el callar, porque les dan criterios claros, internos, que no dependen de la aprobación del otro, y esto es crucial. El empoderamiento genuino nunca puede depender de la reacción del otro. No podemos empoderarnos esperando que el otro valide nuestro silencio o aplauda nuestras palabras. El empoderamiento viene de adentro, de saber que actuamos desde nuestra verdad, desde nuestro centro, independientemente de cómo el otro lo reciba. Y ahora quiero llevarlos a un lugar más profundo todavía.
Porque detrás de esta paradoja del silencio hay algo aún más fundamental, la construcción de nuestra identidad. Quienes somos no se define solo por lo que decimos, sino también por lo que elegimos no decir. Nuestra identidad se construye tanto en la palabra como en el silencio, y una identidad madura es aquella que puede transitar ambos espacios con fluidez, sin rigidez, sin miedo. He visto personas que se definen completamente por su capacidad de expresión, que creen que si no están hablando, si no están opinando, si no están presentes vocalmente, dejan de existir. Y he visto personas que se definen por su reserva, que creen que revelar algo de sí mismos es perder poder. Ambos extremos son prisiones. La libertad está en el movimiento fluido entre ambos, en poder ser elocuente cuando la situación lo requiere y silencioso cuando la situación lo pide, en poder abrirse con vulnerabilidad cuando hay seguridad y cerrarse con dignidad cuando hay peligro. Esto me lleva a uno de los conceptos más importantes de mi trabajo, algo que está íntimamente relacionado con todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y es aquí donde quiero empezar a revelarte esa enseñanza profunda que te prometí al inicio. Porque detrás de todo esto, detrás de esta paradoja del silencio, hay un principio terapéutico que ha guiado mi práctica durante décadas. Un principio que, cuando lo comprendes y lo integras, transforma no solo tu relación con el silencio y la palabra, sino tu relación con la vida misma. Ese principio es lo que yo llamo la soberanía emocional. La soberanía emocional es la capacidad de ser el autor de tu propia experiencia emocional, de no depender de la validación externa para saber que lo que sientes es legítimo, de no necesitar la aprobación del otro para actuar desde tu verdad. Es comprender que tus emociones te pertenecen, que tu voz te pertenece, que tu silencio te pertenece. Y que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de arrebatarte esa soberanía. Cuando logras habitar tu soberanía emocional, la pregunta de si hablar o callar deja de ser angustiante, porque ya no la tomas desde la necesidad, sino desde la libertad. Ya no hablas porque tienes miedo de que el otro te olvide si te callas. Ya no callas porque tienes miedo de que el otro te rechace si hablas. Hablas o callas porque has consultado con tu verdad interior y has decidido desde tu centro qué es lo que sirve a tu bienestar y al bienestar de la relación. Esta soberanía emocional se construye en el consultorio, sí, pero también se construye en el día a día. Se construye cada vez que te das permiso para sentir sin juzgarte, cada vez que estableces un límite aunque el otro se moleste, cada vez que eliges tu paz por encima de la comodidad del otro, cada vez que hablas tu verdad aunque tu voz tiemble, cada vez que guardas silencio aunque sientas presión de explicarte. Cada pequeño acto de fidelidad a ti mismo es un ladrillo en la construcción de tu soberanía emocional. Y aquí está la clave que quiero que te lleves hoy. El silencio duele cuando lo vivimos como sometimiento, pero el silencio empodera cuando lo habitamos desde la soberanía. La diferencia no está en el silencio en sí mismo, sino en la relación que tenemos con él. Y esa relación cambia cuando cambiamos nosotros, cuando sanamos las heridas que nos hicieron creer que nuestra voz no importa o que callar es ser cómplice de nuestra propia anulación. El verdadero empoderamiento no está en hablar más o en callar más, está en saber que tienes ambas opciones y que puedes elegir consciente y libremente cuál usar en cada momento. Está en reconocer que tu palabra tiene poder cuando la sostienes desde tu verdad y que tu silencio tiene poder cuando lo sostienes desde tu dignidad. Está en comprender que no le debes explicaciones a quien no está dispuesto a comprenderte y que no le debes silencio a quien genuinamente quiere escucharte. A lo largo de estos años he acompañado a cientos de personas en este viaje hacia su soberanía emocional. Y cada vez me sorprende la transformación que ocurre. Personas que llegaron sintiendo que no tenían voz descubren que siempre la tuvieron, solo necesitaban permiso para usarla.
Personas que llegaron hablando sin parar descubren que el silencio no es abandono, es encuentro consigo mismas. Y todos, absolutamente todos, descubren que el empoderamiento real no viene de afuera, viene de adentro. Así que te invito a que te hagas estas preguntas en tu propia vida. ¿Cuándo callas desde el miedo y cuándo callas desde el poder? ¿Cuándo hablas desde la necesidad y cuándo hablas desde la autenticidad? ¿Qué heridas antiguas están determinando tu relación con tu voz y con tu silencio? ¿Qué necesitas sanar para habitar plenamente tu soberanía emocional? Estas preguntas no tienen respuestas rápidas, requieren tiempo, reflexión, honestidad brutal contigo mismo. Pero son las preguntas que te llevarán a la libertad. Y ahora, al cerrar esta conversación, quiero dejarte con algo concreto, una práctica que puedes empezar hoy mismo. La llamo el ritual del silencio consciente. Es muy simple, pero profundamente transformadora. Una vez al día, durante al menos 5 minutos, siéntate en silencio contigo mismo, sin teléfono, sin música, sin distracciones, solo tú y tu respiración. Y en ese silencio, pregúntate, ¿qué necesito escuchar de mí mismo hoy? ¿Qué está pidiendo ser escuchado en mi interior? No busques respuestas inmediatas, solo escucha, solo habita ese silencio, porque en ese espacio, en ese silencio elegido conscientemente, empezarás a distinguir entre el silencio que te daña y el silencio que te construye. Este viaje hacia tu soberanía emocional, hacia ese lugar donde el silencio y la palabra se vuelven herramientas de empoderamiento en lugar de fuentes de angustia, es un camino que se recorre paso a paso. No hay atajos, pero hay compañía. Y yo estoy aquí, compartiendo contigo todo lo que he aprendido en décadas de trabajo, todas las herramientas que he desarrollado, todas las verdades que he descubierto acompañando a otros en sus procesos de transformación. Si esta conversación resonó en ti, si sentiste que algo se movió en tu interior, te invito a que te suscribas a este canal. Vamos a seguir explorando juntos los territorios profundos de la psique humana, los caminos hacia el empoderamiento genuino, las herramientas para construir relaciones más auténticas y saludables. Déjame en los comentarios qué te resonó de lo que compartí hoy, qué preguntas te despertó, qué descubriste sobre tu propia relación con el silencio y la palabra. Tu reflexión puede ser la luz que otra persona necesita para su propio proceso. Y recuerda, callarte duele cuando lo haces desde el sometimiento, pero te empodera cuando lo haces desde la soberanía. Hablar puede liberarte o atraparte, dependiendo de desde dónde hables. La clave no está en la acción externa, está en tu verdad interna. Cultiva esa verdad, honra tu voz y honra tu silencio. Ambos son sagrados, ambos son tuyos, ambos tienen el poder de transformar tu vida cuando aprendes a habitarlos conscientemente. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos profundizando en estos territorios del alma humana. Hasta entonces, que encuentres tu propia música en el espacio entre el silencio y la palabra.